Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de estadística y probabilidad. El día de hoy vamos a continuar con el tema de variables aleatorias, pero con aquellas variables aleatorias de tipo continuas, es decir, cuando ya tenemos números reales interviniendo en esta forma de ver las probabilidades. Hasta la clase anterior solamente vimos variables aleatorias discretas, que son aquellas cuando toman valores enteros positivos. ¿Ok? Y toda la construcción que realizamos al respecto, ¿cierto? Los valores enteros definen ciertas probabilidades para cada valor y la suma total es igual a 1. Además, el conjunto de probabilidades se denominaba función de probabilidad de la variable aleatoria x, y la función de distribución es la probabilidad acumulativa de x, es decir, la suma de todas las probabilidades hasta el valor mencionado. Eso es en resumen, digamos, de la clase anterior. También vimos dos cálculos que podemos hacer. Primero, la esperanza o promedio, que es la suma de los productos entre el valor de la X y su probabilidad correspondiente. Y lo mismo con la varianza, ¿cierto? Que la podemos recalcular como la esperanza cuadrática menos el cuadrado de la esperanza de X. ¿Ok? Esta es como lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a hablar acerca de un tipo distinto de variable que es la continua, ¿ya? Que no es otra cosa que el uso de intervalos reales dentro de una zona total, ¿cierto? Que define una probabilidad. En este caso, las probabilidades las definen los intervalos, ¿ya? Esta zona de color rosado representa una probabilidad, es decir, una porción del área total. ¿Ok? Entonces, la situación acá es que, claro, el área total de la región, ¿cierto? Se utiliza un intervalo real como una parte, ¿cierto?, de aquel, y con eso vamos a poder calcular las probabilidades. ¿Ok? Entonces, lo primero es que, por ejemplo, la probabilidad de que un valor particular, por ejemplo, la probabilidad de que x valga a, en las continuas siempre va a ser cero. O sea, si yo tomo un valor consigo mismo, ¿ya? Esa probabilidad individual va a ser cero. Lo importante acá es tomar probabilidades sobre una región. ¿Ok? ¿Por qué? Más que nada por algo del cálculo. O sea, porque tú tienes un área bajo la curva entre un valor consigo mismo, naturalmente eso no va a tener ninguna dimensión, por lo tanto su área va a ser cero. ¿Ya? Tiene que ver con eso principalmente. Pero tomemos en cuenta que son solamente intervalos reales. Entonces lo que conviene hacer acá es medir la porción del área bajo la curva entre A y B, y eso va a representar la probabilidad de que el valor de X esté entre estos valores. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el área total? Bueno, en este tema de las variables aleatorias continuas, como estamos hablando de probabilidades, ¿cierto? Esa área total tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Ese es el gran formato o gran supuesto que está detrás del uso de variables continuas, que el área total tiene que ser 1 o el 100%. Y cualquier pedacito que uno tome va a representar una probabilidad porque va a ser un número más chico que 1 y mayor que 0. Entonces, tenemos que el área total es 1, pero ¿el área de qué curva? Bueno, esta curva de color azul, ¿cierto? Recibe el nombre de función de densidad y es la que define el comportamiento de la curva con respecto a la variable. Por ejemplo, esta variable en particular tiene una zona en donde la curva llega a un punto más alto, un punto máximo, y luego empieza a decrecer. ¿Vale? Entonces, esta curva está definida por lo que se llama una función de densidad y naturalmente la podemos llamar f de x. Y el área total de esta función de densidad tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una curva suave, ¿cierto? Con características de simetría y un punto máximo. Pero puede ser también una recta que llegue hasta cierto valor. Puede ser una suma de dos rectas, una recta ascendente y otra descendente, y después una constante. ¿Ok? Uno puede darle la forma que quiera. También puede ser así, un poco más irregular.
¿vale? Todo puede ser válido siempre y cuando el área total valga 1. ¿Ya? Puede ser de la forma que ustedes quieran, por lo más extravagante que pueda ser, pero siempre el área total tiene que valer 1. Y acá podemos tomar, insisto, la probabilidad entre A y B. Por ejemplo, acá esta variable X va desde el 35 hasta el 80. ¿Ya? Para atrás del 35 no hay nada. ¿Ya? Eso es porque en realidad no está definida para esos números. Y acá uno toma la probabilidad que esté entre 65 y 70, el área de color naranja. Y eso va a representar una probabilidad. O esto, ¿ya? Una variable que tiene valor central el 0 y puede tomar valores negativos y positivos. Eso también puede ser. ¿Ya? Y acá tiene la particularidad que el área roja es un medio y el área azul también es un medio. Por lo tanto, acá existe absoluta simetría en esta función de densidad. Bien, entonces, como primer concepto, ¿cierto? La función de densidad es una función que define el comportamiento para una variable aleatoria X y tiene un dominio, ¿ya? Que es subconjunto de los números reales, ¿ya? Este dominio puede ser acotado o también puede ser infinito, ¿ya? Eso no hay ningún problema. Lo importante es que cumpla estas dos condiciones. La primera es que esa función siempre sea mayor o igual que cero, o que no sea negativa. O sea, si lo pensamos geométricamente, es que la curva siempre esté por encima del eje X, nunca por debajo. Y la otra es que la integral, con respecto a toda la recta real, sea igual a 1. Independiente que el dominio sea acotado, ¿ya? Porque puede ser, por ejemplo, de 2 a 5, pero aún así la integral total de menos infinito a más infinito tiene que ser igual a 1. En palabras simples significa de que, por ejemplo, si el área entre A y B es 1, con eso basta y sobra, porque alrededor el área va a ser 0. También podemos definir la función de distribución, que en este caso es la probabilidad acumulada. Y acá la definimos de esta forma, como la probabilidad de que, X, que la variable sea menor o igual a un valor, como la integral desde menos infinito hasta ese valor X de la función de densidad. O sea, yo cubro todo el área desde el menos infinito hasta el valor que me dicen, y esa área va a representar la probabilidad acumulativa. Bien, entonces son dos funciones distintas. La función de densidad, que es la que me da la curva, cuya área tiene que ser igual a 1, y la función de distribución, que es el área hasta el valor que me indica. Y eso es una probabilidad. En este caso, miren, como es un caso continuo, la variable aleatoria x ya se dice que está caracterizada por la función de densidad y por la función de distribución acumulativa. ¿Cómo planteamos ahora las variables, las probabilidades en variables aleatorias continuas? De esta forma. Si ustedes toman o quieren saber la probabilidad de que x esté entre ciertos valores, a y b, basta y sobra con calcular la integral de la función de densidad entre a y b, tal cual como uno lo hacía en cálculo 2. Por eso es prerequisito de esta asignatura. ¿Sí? El cálculo 2 permite entender, ¿cierto?, que el área bajo la curva se puede obtener mediante la integral. Y hay un teorema súper útil, ¿ya?, que es proveniente del cálculo también, que es que si yo quiero saber la integral entre a y b, o la probabilidad entre A y B incluyendo esos valores, es lo mismo que o considerarlas sin los valores o con uno de ellos. ¿Ya? Porque estas funciones tienen que ser continuas en todos puntos. ¿Ya? Esto se permite solamente si la función es continua en todos los puntos. ¿Ya? Si es continua en el intervalo AB en particular. ¿Ya? Entonces, eh, naturalmente, ¿cierto? Vamos a trabajar con funciones en las que esto sea cierto. Ya no vamos a ocupar funciones por tramo ni cosas tan extrañas tampoco, porque no es la idea. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto de lo que es una probabilidad en un continuo. Por ejemplo, esto. ¿Ok? A ver, hasta el momento. Quisiera saber si es que hay alguna idea de lo que he explicado que se necesite repetir.
Bien, continuamos entonces. Entonces, como un primer ejemplo, tenemos la variable aleatoria x, dada por esta función de densidad de probabilidad. Va a ser un tercio si x está entre 0 y 3, incluyendo ambos valores, y 0 en otro caso. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos indicar de que la función tiene un comportamiento constante. ¿Ya? O sea, la gráfica de la función es una función constante. ¿Ok? Entonces, pide 5 cosas. Primero, comprobar de que esta función es de densidad. ¿Ya? Aquí lo dice, pero aún así acá podemos comprobarlo. La B dice, encuentra la función de distribución acumulativa. En la C, encuentre la probabilidad de que x sea menor a 1. En la D, que esté entre 1,5 y 3. Y en la otra, que esté entre 2 y 4. ¿Vale? Entonces pide dos cosas con cálculo y las otras 3 con probabilidades. Bien, vamos una por una. Primero dice comprobar de que la función es de densidad. Bueno, para poder hacer eso, tenemos que integrar esta función de densidad a través de todo el dominio real. Es decir, la integral de un tercio de x entre menos infinito y más infinito. Bueno, como el x solamente está, la función solamente está definida entre 0 y 3, con valor no positivo, o sea, no 0, ¿ya? Lo que ocurra antes del 0 o después del 3 no nos interesa tanto porque la integral es 0. ¿Ok? Entonces, basta con utilizar la integral de un tercio entre 0 y 3. Bien, esa integral de 0 y 3 de un tercio es bastante inofensiva, es una integral de una constante, por lo tanto la constante pasa fuera de la integral, quedando un 1 adentro. La integral de 1 es x y se evalúa entre 3 y 0. Se reemplazan en ambos casos, se hace la resta y calculamos, ¿cierto? Y nos da 1. Efectivamente, entonces, esta función es una función de densidad de probabilidad, por lo tanto, podemos calcular probabilidades con ella. Bien. Luego, solicita encontrar la función de distribución acumulativa f de x. Ahora, tenemos que hacer algo parecido, ¿ah? Pero solamente integrar de menos infinito hasta x. Y si ustedes notan, acá cambiamos la letra. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no exista redundancia, por supuesto. ¿Ya? Aquí tiene que ser otra letra, para que la expresión final quede en términos de x. ¿Ya? Es más que nada por eso. Entonces, como x está en intervalo de 0 a 3, vuelvo a reiterar, ¿cierto? Lo que ocurra antes del 0 no interesa tanto porque la integral es 0 en todos los lugares. ¿Vale? Entonces, si ahora reemplazamos acá abajo, ¿cierto? Nos queda la integral de un tercio entre 0 y x. ¿Ya? Hacemos el mismo procedimiento y obtenemos que la función acumulada es x tercios. Y esta yo puedo reemplazarla directamente con cualquier valor entre 0 y 3 y obtener probabilidades. En particular, si es 0, da 0 tercios, que es una probabilidad de 0. Y si es 3, el valor más alto, da 3 tercios, que es 1. Y está bien, porque cuando tú llegas al final de la función de distribución, tiene que ser 1. ¿Ya? El valor final tiene que ser 1. Porque llega hasta el final de la curva. Y al final queda expresada de esta manera. Para el caso entre 0 y 3 es x tercios, lo que acabamos de obtener. Para lo que está antes del 0 es 0 por definición, y lo que está delante del 3 es 1 porque ahí alcanzamos el valor máximo de esta función. ¿Ya? Cuando x vale 3, 3 tercios es 1, por lo tanto, de ahí para adelante siempre va a ser 1. ¿Ya? No hay ningún valor nuevo, así que siempre va a quedar como 1. En la siguiente pide encontrar la probabilidad de que x sea menor que 1. Esto lo podemos hacer de dos formas. Una es integrando la función directamente entre 0 y 1. ¿Ya? Esto es por definición de área bajo la curva. Ejecutamos el mismo procedimiento y obtenemos que la probabilidad es un tercio. La otra forma es reemplazar el valor de 1 en la función acumulativa, mostrando que es también un tercio. ¿Ya? Porque f de 1 es x tercios
reemplazas en el 1 y te queda 1/3. La diferencia es que hay algunas funciones en las que es más fácil integrar y hay otras que en las que es más fácil reemplazar. ¿Ya? Por eso se lo muestro de ambas formas. En la D, pide ahora obtener la probabilidad en un rango, en un intervalo, entre 1,5 y 3. La primera es volver a hacer lo mismo, integrar la f de x desde 1,5 hasta 3. ¿Ya? Y hacer el mismo procedimiento y nos da un medio, o 50%. La otra es utilizando la función de distribución. Es decir, ocupar f en el valor más grande y restarle la f en el valor más pequeño. ¿Ya? Eso me va a asegurar, ¿cierto?, resolver el problema un poco más rápido, ¿cierto?, reemplazando los valores en la función de distribución acumulativa, y eso nos da también un medio. ¿Vale? Entonces, de las dos formas es igual. Lo mismo con la siguiente. La probabilidad de que x esté entre 2 y 4. Ojo acá. La primera cosa que aparece acá es que, claro, la integral es de 2 a 4 y yo puedo integrar de 4 a 2, ¿cierto? Pero el dominio llega hasta el 3. ¿Ya? Después del 3 aparece otro 0. Por lo tanto, integro de 2 a 3 con la función 1/3 y de 3 a 4 con la función 0. Naturalmente que la integral de la derecha es 0. Por ende, solamente es la integral de acá, la que vale, la de 1/3. Entonces, al hacer la integral, nos da 1/3. Y con la función acumulativa, podemos aplicar sí la misma regla, f de 4 menos f de 2. O sea, 1, ¿ya? Recuerden que si es 3 o más grande que 3, es 1 para cualquier valor. Y al restarle el 2, que está entre 1 y 3, hay que reemplazarlo, por lo tanto es 2/3. 1 menos 2/3 es 1/3. Y nos da exactamente el mismo resultado. Bien, entonces esa es la primera forma de considerar, ¿cierto?, estas variables aleatorias continuas como variables reales, ¿cierto?, donde las probabilidades son porciones del área total, que esa vale 1. ¿Ya? Y esa curva que tiene área 1 se llama función de densidad. Ahora también podemos calcular la esperanza y la varianza, ¿sí?, con fórmulas muy parecidas a la del promedio con variables discretas. La esperanza o promedio se obtiene integrando esta función, x por f de x. O sea, tomas la función de densidad, la multiplicas por x, y con eso integras para obtener el promedio. Y la varianza la obtenemos de forma muy parecida a la varianza de la variable discreta, que es la esperanza cuadrática, que está escrita aquí, menos el promedio al cuadrado obtenido anteriormente. Bien. El segundo ejemplo tiene que ver con esto. Dice, sea la siguiente función de densidad. Ya con que nos dicen que es función de densidad, ya podemos asumir algunas cosas. Entonces dice, lambda por 1 menos x, con x entre 0 y 1 sin considerar el 1. ¿Ya? O sea, es un dominio acotado, ¿cierto?, que está entre 0 y 1, pero considera el 0, pero no al 1. Y además aparece este término lambda, que es una constante. ¿Okay? Entonces el primer ítem dice precisamente determine el valor de lambda. Después dice encuentre la esperanza de x y luego la varianza de x. Bueno, vamos a ir por partes. En la primera dice determine el valor de lambda. Entonces para eso debemos resolver la integral y luego igualar el resultado a 1. Ya eso por definición de la función de densidad. Bueno, integramos de forma usual, esto es un polinomio, algo muy simple, ya es lambda se deja afuera, y la integral de 1 es x, y la integral de menos x es menos x cuadrado medios, eso todos lo sabemos, se reemplaza entre 1 y 0, ya nos queda lambda por un medio, y eso es lambda medios. Entonces, esta es el área total de esa curva, considerando el valor de lambda como desconocido. Bueno, pero como es función de densidad, tiene que ser igual a 1. Por ende, lambda vale 2. ¿Ok? Con eso encontramos el valor de lambda. Entonces, como lambda es 2, la función de densidad es 2 por 1 menos x. Ya no va a ser con lambda. Ahora ese lambda lo conocemos y podemos calcular lo demás con la f de x. Bien.
ya sabiendo que lambda es 2, ¿cierto? Podemos encontrar el promedio. Atención con esto. Para esto utilizamos la definición de esperanza, que es esta. ¿Ya? En este caso es entre 0 y 1 porque el dominio está ahí. ¿Ya? Debería ser con menos infinito o más infinito, pero recordemos que si está fuera del intervalo, vale 0 todo. Entonces no tiene sentido incluirlo. Entonces calculamos directamente la integral entre 0 y 1. Entonces fíjense lo que hay que hacer ahora. Es tomar la función de densidad, que es 2 por 1 menos x, y multiplicarlo nuevamente por x. Como es un polinomio, en este caso va a aumentar un grado. ¿Okay? Va a quedar así. 2 por la integral de x menos x cuadrado, que también son integrales directas. La integral de x es x cuadrado medios, y la integral de menos x cuadrado es menos x cubo tercios. Volvemos a reemplazar entre 1 y 0 en cada uno, hacemos la resta, multiplicamos por 2, nos da un promedio de un tercio. ¿Ya? Entonces, el valor esperado o promedio de la variable x es un tercio, o bien 0,3333. ¿Ya? Que naturalmente debe estar entre 0 y 1. Ahora, para la varianza, es el mismo procedimiento, pero tiene un paso adicional, que es encontrar la esperanza cuadrática. Bueno, la esperanza cuadrática, ustedes la ven aquí, es lo mismo que lo anterior, pero con x cuadrado. Entonces, se le suma otro grado más, si es un polinomio, y se vuelve integral de forma usual. ¿Ya? La integral de x cuadrado es x cubo tercios, y la integral de menos x cubo es menos x a la cuarta cuartos. Se vuelve a reemplazar entre 1 y 0, y nos da una esperanza cuadrática de un sexto. Y luego, la varianza de x es, como es la esperanza cuadrática menos el cuadrado de la esperanza, nos da un sexto, que es este, menos un tercio al cuadrado, que era lo que habíamos obtenido antes, y eso nos da 1 entre 18. Esta es la varianza de la variable aleatoria presentada aquí. Y si usted quiere sacar la desviación estándar, le saca la raíz cuadrada, y listo. Y si quiere calcular el coeficiente de variación, toma la desviación estándar y lo divide por la media. O sea, puede obtener además esos dos otros indicadores. Bien, con esto finalizamos los contenidos del capítulo 2 de probabilidades y nos adentramos en lo que va a ser el capítulo de modelos probabilísticos, que son simplemente aplicaciones de estas materias que hemos visto hasta el momento.